Hola, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día, en donde seguimos caminando por la palabra de Dios. En esta oportunidad estaremos visitando la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios. La iglesia en Éfeso era una iglesia dentro de una de las ciudades más grandes, más ricas, más fuertes del Imperio Romano en su tiempo. Entonces la iglesia se desarrolla en esta ciudad, en este contexto social, y vemos a una iglesia que va avanzando bien, una iglesia en donde cada vez menos tiene una identidad judía, como era la iglesia inicial, la que nace en Jerusalén, y cada vez más se va transformando en la medida que se va extendiendo por el Imperio Romano, especialmente a través del ministerio de Pablo. Se va extendiendo en el Imperio Romano y cada vez más es una iglesia compuesta de gentiles, es decir, personas que no eran judías, personas que nunca recibieron esa tradición hebrea del templo, de la ley, en fin, tantas cosas, y ahora estaban expuestos a una fe la cual encontraba precisamente su base en la fe judía. Como Jesús se lo dijo a la samaritana, ¿recordamos? Cuando Él le dijo a la samaritana, mira, la salvación viene de los judíos, es decir, hablando acerca de Él mismo, hablando acerca de todo lo que el Señor hizo en el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, a través del pueblo de Israel, durante por lo menos 2000 años desde Abraham. Entonces vemos cómo ahora es una iglesia con una identidad étnica diferente, otra cultura, abrazando una fe totalmente nueva para ellos, con bases judías, pero definitivamente en su realización plena en Cristo. Y ahora desarrollándose en un contexto completamente greco-romano, así es como se llama, ¿no? Es decir, la mezcla entre las culturas griega y romana. Allí Pablo habla, allí Dios habla. Y para la mayoría de los que hoy me están escuchando y me están viendo, en este momento yo creo que aplica a la mayoría de nosotros, porque todo aquel que no es judío es gentil. Y yo creo que la mayoría de los que estamos ahora acá no somos judíos, somos gentiles, por lo tanto aplica a nosotros. Y vemos, y yo quiero que vayamos entonces al capítulo 4 de Efesios, en los versículos del 17 al 24. Y este pasaje habla precisamente de la nueva vida en Cristo. Y yo quiero que lo mantengan abierto y lo veas ahí, y más adelante lo leas detenidamente, todo el pasaje, en donde podemos ver que Pablo le dice a sus recipientes de la carta, hablándole acerca de los otros gentiles, en el primer versículo, en el versículo 17. Miren, ustedes ya no son como los otros gentiles, eso es lo que les dice, ya no son como ellos. Ustedes son gentiles, pero ya no son como los otros gentiles. ¿Y quiénes eran los otros gentiles? Aquellos que no conocían a Cristo, aquellos que no conocían al Señor revelado en la persona de Jesucristo. Ustedes ya no son como ellos, ustedes ya no piensan como ellos, ustedes ya no hablan como ellos, ustedes ya no lucen como ellos, ustedes ya no caminan como ellos, ustedes, en fin, ya no obran como ellos. Es decir, Pablo lo que les está diciendo, ustedes, aunque sean gentiles, aunque no sean judíos, son diferentes. Son diferentes ahora en Cristo. Ahora, Pablo les da una serie de detalles ahí de los versos 17 al 19 de cómo eran los gentiles. Y yo creo que es importante que tú y yo entendamos eso. ¿Cómo piensa aquella persona que no conoce a Cristo? Y Pablo lo dice, bueno, que su mente, su entendimiento, y esa palabra es importante, dice, está entenebrecido. Es decir, está oscuro. El entendimiento, el pensamiento de aquel que no conoce a Cristo está en tinieblas. Por eso el apóstol mismo dice, ¿verdad? ¿Qué comunión tienen las tinieblas, la luz con las tinieblas? Ninguna. No tiene comunión. O hay luz o hay tinieblas. Y las tinieblas es precisamente la ausencia de la luz. Entonces, Pablo le dice eso. El mundo, la gente que no conoce a Cristo,
el mundano, una palabra que ya casi no se usa, pero yo creo que manifiesta realmente lo que significa, lo que es la realidad de aquel que no conoce a Cristo. El mundano es aquel que vive en el mundo. El cristiano es aquel que vive en Cristo. El mundano es aquel que sigue al mundo. El cristiano es aquel que sigue a Cristo. Es eso simple y sencillamente. Entonces, la actitud del mundano, como dice aquí al final también en el libro, en Génesis capítulo 6, versos 4 al 5, especialmente al final del 5, dice que los pensamientos de aquellos, recuerdan ustedes, antes de Noé, aquella generación malvada, aquella generación en la cual llegó a los límites de la paciencia de Dios, y el Señor decidió totalmente, literalmente, eliminar esa generación, excepto en la vida de Noé y su familia, que dice la palabra que Noé era justo delante del Señor, su vida, su actitud, pero el resto fueron eliminados a través de un diluvio. Dice que esta gente, sus pensamientos del corazón, dice, de ellos era de continuamente, dice, solamente el mal. Y en el caso de los efesios, a los cuales Pablo estaba, de los cuales él estaba hablando, de aquellos hombres que no conocían a Jesucristo, que vivían en Éfeso, también su mentalidad era la misma, de continuamente el mal. Y si tú y yo vivimos en el mismo planeta, nos podemos dar cuenta que la gente en el mundo está constantemente pensando en el mal. En el mal, en aquello que no es digno, en aquello que no es de Dios, en aquello que trae precisamente consecuencias personales funestas a ellos, a los que lo practican y su entorno. Vivimos en una sociedad sexualmente promiscua, vivimos en una sociedad ideológicamente perdida, vivimos en una sociedad moralmente corrupta, vivimos en una sociedad violenta. Ese es nuestro pan diario. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de la gente que no conoce a Cristo, la gente en el mundo. Ahora Pablo dice, ustedes ya no son así. Ustedes ahora están en Cristo, y por eso versículos del 20 al 21 nos dice que Jesús nos enseñó en la persona de Cristo, en su persona, una manera diferente de vivir. Y si pudiéramos y quisiéramos tomar varias de las enseñanzas de Jesús, aparte de su vida, pensemos en las bienaventuranzas, ¿no? En donde se manifiestan los principios y valores de los hijos de Dios, de los que seguimos a Jesús, que son totalmente diferentes a los principios y valores del mundo. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos que entender que no podemos parecernos al mundo, pero no porque simple y sencillamente estemos luchando para no parecernos a ellos, no, sino nuestra propia identidad como cristianos va a marcar la diferencia. Los cristianos que verdaderamente estamos siguiendo a Jesús, no tenemos que luchar tanto por no parecernos al mundo. Nuestra propia identidad, nuestra propia identidad en Cristo nos va a llevar a ser diferentes. Y yo creo definitivamente que cuando uno verdaderamente está siguiendo a Cristo, vive una mejor vida que la que vive el mundo. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Bueno, ya lo mencionamos: promiscuidad, violencia, decadencia. ¿Qué es lo que ofrece Cristo? Vida, poder, gracia, amor. Somos diferentes. Por lo tanto, Pablo aquí en Éfeso invita a la iglesia, a los cristianos en Éfeso, aquellos que eran gentiles, aquellos que ahora conocían a Cristo, dice aquí en este pasaje precioso, a vestirse de ropa diferente. Pablo usa esa analogía, ¿no? Esa figura de quitarnos la ropa del mundo y ponernos ahora la ropa de Cristo. Nosotros, los cristianos, simple y sencillamente estamos vestidos con otra ropa. La ropa del mundo es la ropa de la carne. En eso vive. La ropa del cristiano es la ropa del espíritu. En eso vivimos. Entonces, una de las preguntas grandes para cada uno de nosotros es esta: ¿cuál es nuestra vestimenta? Y no estoy hablando de esta camisa, estoy hablando de lo que se ve en nosotros en la dimensión espiritual, en la dimensión moral, en la dimensión ética, en la dimensión de comportamiento, de conducta, en la dimensión de pensamiento, de actitud en esa vida.
¿Cómo estamos vestidos en ese sentido? Y definitivamente para los que estamos siguiendo a Jesucristo, nuestra ropa tiene que ser una ropa que refleje a Cristo. Una ropa que refleje ese empoderamiento del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace completamente diferentes. Qué lindo que ser cristiano es la gran oportunidad de poder ser diferentes. Dios nos ha salvado de condenación. Ciertamente nuestro destino final ya no es el infierno, sino que es el cielo, y eso es maravilloso, eso es lo más importante. Pero también el Señor, desde el momento en que nos salva, nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres de la esclavitud del pecado, libres para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo te invito a que en esta oportunidad seas tú quien sea capaz de ser libre de la esclavitud del pecado para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Ciertamente eso, de manera automática, te hace diferente. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo y que esa vestidura de Cristo sea tu identidad frente a aquellos que te ven. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.